¿Crees que viajar fuera de tu ciudad ha aportado cosas nuevas a tu personalidad? ¿Cómo cada viaje nos ayuda a abrir nuevas perspectivas del mundo? ¿Qué conversación recuerdas que hayas tenido durante un viaje con un extraño? ¿Por qué todos queremos ser blogueros de viajes? ¿Cuál es tu país o cultura anhelada por visitar? ¿O con qué problemática de un lugar lejano te has encontrado y te ha marcado? Viajar nos llena de experiencias, aventuras, momentos y situaciones que nos gusta compartir. Queremos hablar hoy sobre lo que significa viajar y la forma en que esto nos ayuda a abrir nuestra perspectiva del mundo y cómo enriquece nuestra forma de conectar conocimientos en nuestras clases. Bueno, haciendo una breve búsqueda encontramos en un artículo llamado Análisis del viaje como uno de los ejes transformadores del proceso educativo del autor Óscar Pérez. Nos dimos cuenta de cómo al viajar enriquecemos nuestra cultura y también nuestras personalidades. Entonces, yo ahora quiero preguntarle de que al viajar, ¿qué influye en su personalidad? Pues yo no sé, o sea, yo creo que la parte de viajar influye porque obviamente te amplía un poco la perspectiva de, no sé, frente a cuestiones culturales e interacciones humanas, ¿sí? Como otras formas de ver el mundo, otras formas en las que no solo comportarse, sino, no sé, vivir el día a día, ¿sí? Porque uno se acostumbra mucho a lo que uno vive en la cotidianidad. Ahora es como esas otras formas de ver esa cotidianidad me parece que ayudan y alimentan mucho a que uno entienda a las otras personas. Así no es ellas y no hay una empatía total nunca jamás, pero sí hay un acercamiento a esas personas y a quiénes son y cómo piensan. Yo también siento que uno aprende mucho viajando, más que todo, digamos, en el ámbito cultural, en el ámbito social, ya que, digamos, en parte en el ámbito cultural nosotros nos adaptamos a nuevas culturas y a nuevas cosas a las que no estábamos acostumbrados. Entonces, obviamente, eso lleva a un proceso en el cual nosotros estamos obligados, básicamente, a adoptar culturas, pero esas culturas también nos enriquecen básicamente pues nuestra perspectiva de ver el mundo. Y en lo social también, que uno a veces por lo mismo de llevar mucho tiempo en un espacio en donde la gente se conforma de diferente manera a lo que tú estás acostumbrado, te empiezas a comportar de esa misma manera. Pues a mí me llama mucho la atención como cosas que parecen triviales, por ejemplo, no sé, el servicio de transporte público, cómo incide, por ejemplo, en el comportamiento de la cotidianidad en las personas. Por ejemplo, no sé, Bogotá es una ciudad muy agreste porque el mismo sistema de transporte te hace que llegues a tu lugar de trabajo, al colegio, de mal genio. Los conductores se pelean entre sí y uno mira que en algunas ciudades del mundo, incluso en Colombia, por ejemplo en Medellín, cuando hay un sistema público de transporte más eficiente, la gente se comporta de otra manera. Por otro lado, los viajes despiertan una serie de emociones que van más allá del aprendizaje. En mi caso, el sentimiento de llegar a un lugar con el que tanto se anhela
por la brisa, el cambio del clima, las expectativas marcan ese inicio de cada viaje. Y eso es más que todo es como la idealización. ¿Ustedes cómo viven ese aspecto de viajar? Bueno, este episodio nació a raíz de un artículo que leí alguna vez del artista español Rodrigo Cuevas, que se titulaba Viajar está sobrevalorado. valorado. Y planteaba, pues la idea principal era como que la gente tiene los viajes como una cuestión de estatus. Es decir, que el que viaja es mejor persona o tiene más dinero que los que no puedan hacerlo. Y me llamó mucho la idea también la atención, la idea de que de los sitios que se han convertido a nivel mundial en santuarios del turismo, como Barcelona, Madrid, París. Y cómo esto ha hecho no solamente que se logre una peregrinación anual a estos sitios, sino también el rechazo de los locales hacia las olas de turistas que inundan las calles de estas ciudades y países. Pues yo creo que ahí es clave, pues como también esos estereotipos que tenemos tan marcados de que hay un lugar mejor que el otro, que todo lo que es de afuera es mejor que lo que nosotros tenemos acá. Incluso cómo nosotros vivimos y sentimos nuestra propia ciudad. Me refiero a como la visión que tenemos tan negativa de Bogotá. Yo, pues en lo personal, yo amo mi ciudad, soy una apasionada de mi ciudad. Algo que me encanta es la cuestión cultural, pero siento que mucha gente no lo ve porque se queda con esa parte negativa. Pero también sé que hay experiencias que no son tan fáciles de aceptar. Entonces, especialmente cuando uno viaja, por lo menos en lugares que son más tranquilos, dentro y fuera del país, sí pasa que uno vive con una paranoia latinoamericana de que lo van a robar a uno en todo momento, cosa que no siempre es así. Pero es que uno se lleva sus miedos, uno viaja con lo que uno es. La vaina es como la negociación que entra uno a aprender de esos otros lugares y a reevaluar sus propios, el lugar de donde uno es, en mi caso Bogotá. Yo creo que, bueno, en ese caso es la visión que tiene el que llega, el que visita o el que viene por otras cuestiones. Por ejemplo, tú eres de acá y tienes una perspectiva de la ciudad de otra manera y por eso quizá buscas otras exposiciones de ella como lo cultural. Pero Bogotá es vista a nivel nacional como un trabajadero. Entonces la gente viene acá simplemente a trabajar y a especharse en un Transmilenio, y por eso ese sentimiento de que yo no quiero la ciudad, aquí nadie es bogotano, no hay un sentido de pertenencia como si lo puede ver uno, por ejemplo, en Antioquia, particularmente en Medellín. Yo quisiera preguntarte, Mariana, porque yo sé que tu experiencia en Bogotá quizás ayuda a entender un poco como ese choque cultural, cómo se ha dado acá, y sé que Martín también ha tenido como esa experiencia de vivir afuera y lo que implica ese cambio de lo que uno es a lo que le toca a uno ser y acomodarse. Bueno, ¿qué te digo? Lo que pasa es que cuando uno es de afuera y uno llega a una ciudad como tan grande y bueno, el choque cultural es muy fuerte, porque tú, o sea, no estás como en tu tierra ni en tu pueblo, por decirlo así. Entonces todo te parece nuevo, todo es extraño y todo es muy estresante, porque, o sea, estás viviendo en una ciudad muy grande en la que ya tú no estás consciente de que dónde estás, dónde queda tal cosa, y también de desprenderte más que todo como de tus familiares, porque ahí influye mucho en que tú te vienes con una parte muy reducida de tu familia, y al tener ese cambio tan drástico, uno o tiene dos opciones: o aprendes a vivir bien en paz con una ciudad, o la terminas odiando para siempre, y eso también influye mucho en tu día a día. Porque si comienzas odiando una ciudad en la cual no solamente estás viniendo como a trabajar o a estudiar y no la comprendes, no la entiendes, no le sientes como el amor, simplemente no se te va a dar nada, todo te va a salir mal, porque no hay nada mejor que vivir con la tranquilidad y vivir
con que, o sea, no estás en tu casa, pero es una ciudad que te está brindando el apoyo para poder salir adelante. En algún momento vas a volver, quizás, pero también tienes que acoplarte a los nuevos estilos de vida que te está dando. Yo siento que realmente nosotros no podemos idealizar ningún país en el que estemos. O sea, sí o sea, uno tiene que, cuando viajar, mirarlo desde una perspectiva en la que sea algo bueno y algo malo. Porque uno no puede decir como, ay, este país es perfecto, este país lo tiene todo, porque así como también lo tiene todo, también tiene sus cosas malas. Simplemente a ti te toca vivir una experiencia positiva y en algunos lugares te toca vivir una experiencia negativa. Entonces uno no puede llegar como a un lugar a decir como, ay, lo odio, o, ay, lo amo, porque realmente solo fue un golpe de suerte que te tocó vivir de esa forma en ese país. Bueno, ahí quiero influenciar en lo que tú estás diciendo, porque también hay personas que no le toca lo mismo. Por ejemplo, hay gente que puede amar Cartagena y otra odiarla con todo su corazón. Entonces, eso ahí también influye mucho de, pues, el choque que tuviste. Y siento que eso es muy importante porque también depende de cómo tú te tomes las cosas. Así, tú tienes un mal día y tú te vas a quedar con la perspectiva de que tuviste un mal día, entonces te vas a lamentar toda tu vida por ese mal día, vas a quedar estancado. Es más, tú tienes que aprender a avanzar y a saber cómo manejarte dentro de otra ciudad. Por ejemplo, yo que viví en Perú, yo tuve experiencias bastante negativas en ese país, pero realmente luego aprendí y tomé que Perú es un país muy bonito por donde lo mires. Perú tiene cultura, Perú tiene historia, Perú tiene muchas cosas bonitas. Que la gente, digamos, también se crea el estigma en que, ay, los peruanos son feos, los peruanos son indios, y pues se toma ese estigma, ¿no? En el cual nosotros literal juzgamos un país por su portada y decimos que hay Cerrú y que Perú solo son cerros y son cosas feas. Entonces también se tiene muchos estigmas y realmente la gente no se da a conocer, pero yo que viví un año ahí y estudié en un colegio de ahí, alcancé a conocer mucho sobre su cultura, sobre sus vivencias, sobre su historia, sabiendo que pues Perú es literal la ciudad, el país en el que se aglomera la historia inca, la historia antigua, y por eso es dueña de una maravilla del mundo. Bueno, volviendo a lo que mencionaba Mariana, otro de los aspectos o elementos que condicionan el comportamiento de las personas en los diferentes lugares es el clima. Y Mariana, que viene de tierra caliente, pues obviamente ha sido difícil. Incluso en los países donde existen las estaciones, pues la gente es diferente, obviamente en invierno que en verano, se comporta totalmente diferente, incluso siendo locales. Bueno, lo que dijo Martín de Perú también influye mucho el tema de las redes y de lo que tú te dejes llevar de las personas, porque mira, hay personas que no conocen otros, por ejemplo, ciudades o países y están hablando mal de la cultura simplemente porque lo vieron en un video y mostraron las dos caras. Obviamente, como toda ciudad o país tiene sus dos caras, la buena y la mala, pero uno tiene que ser consciente que ambas existen, pero tampoco denigrar a un país simplemente porque tengan cerros, las personas sean aparentemente incómodas de mirar, pero Continúa. Otra forma de decir Incómodas de mirar. pero tienen que también darse cuenta que o sea, existen partes bonitas de Perú, porque, o sea, yo que me he puesto a investigar también sobre ese país mucho, yo he visto también que hay muchas cosas lindas, así, hay partes feas donde hay pobreza, hay desigualdades sociales, pero como en todos lados los hay. Entonces, no te puedes quedar con la mala experiencia o la mala percepción de la cultura que tienes. Es que yo creo que ahí es clave entender también cómo pues todo lugar tiene una riqueza. O sea, si sea el pueblo más chiquito de Cundinamarca, de los cuales pues los que somos de acá de Bogotá pues muchas veces nos cansamos de visitar porque es lo que más visitamos en la vida.
pero todo lugar tiene su riqueza, uno puede encontrar muchas cosas. Hablamos del caso específico de Perú, pues es que tiene un montón de cosas por visitar porque han tenido un nivel de estudio de su propia cultura impresionante y de orgullo, cosa que por ejemplo nosotros no tenemos. Esa valoración que ellos tienen de su pasado indígena, nosotros no la tenemos al mismo nivel. Y allá puedes encontrar en Lima como 3 o 4 museos solamente de arqueología indígena más yacimientos, cosa que aquí nosotros no conocemos. Nosotros nos cuesta mucho ir al yacimiento porque no sabemos eso cómo es. Entonces, creo que uno puede aprender de todo lado y salirse un poco de esos estereotipos. Creo que es importantísimo para valorar al otro más allá de simplemente lo que me da la red social, lo que me dice Instagram. Entonces vas a México y buscas la playa más linda, pero aparte de playas lindas, la gente es muy buena. Hay personas que son muy, muy lindas, con las que puedes hablar. E incluso pensando ahorita, me acordé cuando estábamos preparando el episodio, que una pregunta que nos surgió, pues que les voy a hacer, si alguna vez, que nos surgió y que nos llamó mucho la atención, que era como alguna vez en un lugar ajeno a tu ciudad has tenido una conversación con un extraño, algo que te enseñara mucho así fuera sencilla. Bueno, contestando tu pregunta, yo tuve un profesor que me enseñó muchas cosas. Este profesor era musulmán. Algo que yo vi mucho en él es que él separaba mucho su espiritualidad de su cultura y él era muy orgulloso de quién era, o sea, de que él era peruano y la cultura que él tenía. Él me enseñó demasiadas cosas sobre Perú, o sea, desde la historia hasta lo que es hoy en día y cómo llegó a ser hoy en día como país. Entonces, pues mi profesor como que me abrió mucho la mente porque, digamos, cuando yo llegué a Perú también llegué con el estigma de que todo era cerro y todos eran feos. Pero luego de hablar con mi profesor y que me mostrara y ver la importancia real de la historia peruana, me hizo entender que la cultura y las percepciones vienen de muchas formas. Y uno no solo se puede quedar como con lo que tiene, sino uno se tiene que abrir a explorar muchas cosas, porque digamos en la Tierra hay muchas cosas por las cuales uno puede explorar. Pues yo creo que ahí es clave también identificar cómo es que nosotros estamos acostumbrados a medir todo desde la perspectiva en la que crecimos. Entonces todo el mundo debe ser católico, debe ser católico apostólico romano porque así nos educaron, y adicionalmente comer así, y como así que no come arroz todos los días. Entonces medimos todo, como lo metemos en un solo paquete, pero realmente el ser humano es muy diverso. Entonces esas ideologías, esas percepciones religiosas pueden vivirse de muchas formas, y de hecho pues ya que lo planteas, sí, esas conversaciones que uno tiene con esas personas que creen en un algo tan distinto a lo nuestro son muy no sé, reveladoras, porque le ayudan a uno a entender como, oye, no tengo una única forma de Dios, o puede que haya un Dios, pero se puede revelar de muchas formas, y cómo las personas pueden vivirlo más allá de lo que uno lo ve, más allá de lo que a uno le han enseñado, y adicionalmente reflejar muchas cuestiones culturales que tienen en la música, en la comida, y todo no funciona como un solo paquete, sino que las personas tienen muchas caras, muchas versiones, y uno aprende mucho a valorar eso, y yo creo que eso es muy enriquecedor de esas charlas que se tienen en esos otros lugares. Bueno, yo les quiero preguntar ahora de ustedes cuando viajan, o sea, ¿hay algún lugar en el que ustedes se sientan como la euforia antes de viajar por conocerlo? O sea, pero no tanto es como por la idealización del lugar, como no, es que voy a ir y voy a conocer eso, sino como por la cultura, un lugar que tú sientas que extrañas, como tu gente. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que a mí me dicen que viajo a Santa Marta y es la mejor noticia que me pueden dar en mi vida. Entonces yo siento esa euforia y como ese sentimiento de como de regresar a ese lugar al cual yo llamo hogar. Para mí es muy lindo. Entonces yo quiero saber si ustedes han tenido alguna experiencia así. Bueno, sí, cuando uno vuelve a la tierra de los abuelos, de los papás,
pues siempre tiene esa deseo, por ejemplo, de llegar rápido o de, no sé, como el desespero de estar ahí, de volver a encontrarse de pronto con viejos amigos y cosas así. Pero siento también que esos elementos que hacen sentir a uno como que está en casa, sucede también cuando uno viaja a lugares donde no se habla el español. Entonces, uno como que hace un recorrido y empieza a conocer la gente con un idioma muy lejano al de nosotros. Y uno, por ejemplo, no le dan ganas de hablar con extraños, porque a pesar de que uno tiene ciertos manejos de otras lenguas, pues no es fácil intimar o entrar en una conversación un poco más cercana utilizando otro idioma. Pero cuando uno luego vuelve a un lugar donde hablan el español, uno se siente, aunque no sea el país donde uno nació, uno se siente como de nuevo un poquito en casa. Bueno, pues a mí me pasó que cuando yo vivía en Perú, antes de yo irme, yo decía, no, yo odio Bogotá, detesto Bogotá con mi alma. Pero luego, después de que me fui, uno realmente empieza a extrañar todo. O sea, desde los regaños de la mamá hasta las peleas que uno tenía en la casa, todo lo empieza a extrañar. Aunque sean cosas negativas, sean cosas positivas, uno empieza a extrañar todo. Entonces, digamos, a mí me hicieron el chistecito de que me dijeron, no, no te devuelves. Y luego me dieron la sorpresa de que me iba a devolver y pues obviamente uno siente una euforia muy grande por el saber que uno va a volver a encontrarse con su familia. Que digamos, yo siempre he sido una persona que para mí mi familia son las personas de mi casa. O sea, de que yo nunca he tenido mucha cercanía con abuelos, con tíos, nunca he tenido bastante cercanía, pero siempre las personas de mi casa son las personas de mi casa. Y cuando yo me fui a Perú, yo me fui solo. Entonces yo vivía con mi abuelo, con mi abuela, con mis tíos, pero realmente yo no sentía eso como mi casa, como mi familia, porque mi familia siempre había sido mi familia cercana, mis dos papás y mis hermanos. Entonces, son sentimientos que uno valora porque son cosas bonitas, por decirlo así. A mí me pasa con mis euforia y esas ganas de llegar rápido y hacer cosas. Bueno, pues cuando viajo soy muy ñoña, o sea, me gusta mucho ir a los museos, a cuánto hueco abrieron hace no sé cuántos cientos de años y quiero ir a ver la piedra. Entonces a mí, mientras esos lugares tengan como esa cuestión cultural, a mí me atrae mucho, o sea, a mí me emociona muchísimo si me tengo que demorar 4 horas en un bus para ir a ver un yacimiento de algo, lo hago, o sea, esas cosas a mí me gustan mucho. Y como uno se encuentra en esos lugares con almas gemelas, por así decirlo, o sea, gente que le gustan las mismas cosas que uno, me parece que uno genera como esa conexión no solo con el lugar, sino con la gente que atiende, como el comportamiento, y que no son lugares, o sea, estoy hablando como de lugares que no necesariamente son masivos, sino que son lugares que pues no sé, que me dejan un algo y que a mí eso me gusta mucho al viajar, independiente de si es dentro o fuera del país. Y creo que esa cuestión de conexión cultural sí es clave. No sé, por ejemplo, en mi crecimiento, la cuestión, por ejemplo, la música tipo el rock en español y mucho la influencia de la música argentina es muy fuerte. Entonces cuando uno viaja a esos lugares que han influenciado en uno siente un poquito como estoy en casa, porque yo lo conozco, yo lo he escuchado, yo lo he visto. Y eso también es otra forma de acercarse desde el recuerdo de lo que uno siempre escuchó, vio o que le ha impactado. Aprender y querer, sí, o sea, querer ser parte de esa historia y entender esa historia. También siento que viajar es algo que nos deja muchas cosas, nos deja cosas nuevas, nos deja ambientes nuevos, nos deja personas nuevas, cosas buenas como también nos deja cosas malas. Siento que es importante entender eso y esa sería mi conclusión. Bueno, mi conclusión sería que aparte de la cultura y todo lo lindo que deja, también creo que tú estás creando muchísimos recuerdos en ese viaje que estás haciendo.
tanto porque conociste la parte cultural, también porque... Sí, por eso, porque... ¿Porque qué? Porque existen... O sea, estás creando los recuerdos más que todo con tus familiares, te quedas con todo lo lindo que viste de la ciudad, con lo bueno y con lo malo te tienes que quedar, pero más que todo siempre trata de quedarte con lo lindo, porque o sea, eso es lo único que te hace a ti como querer volver a esa ciudad. Entonces eso es como lo chévere de viajar, porque sientes que te llevas una parte linda de esa ciudad, te llevas como el recuerdo de querer estar siempre ahí, de no querer irte. También como a mí me pasa mucho que cuando viajo casi nunca me quiero devolver por lo mismo, por el simple hecho de que yo siento que, o sea, que no sé, como ese apego a la ciudad y que esa nostalgia que me da al irme. Yo creo que algo también que es clave tener presente es que en una sociedad como la nuestra, viajar es un lujo. O sea, no todos lo pueden hacer, no siempre se puede pagar, es un anhelo y se vuelve una proyección. Todos queremos eso, todos queremos el viaje perfecto que nos sale en Instagram, pero es también quitarnos un poquito de eso de la cabeza, porque cuando lleguen esos momentos o esas situaciones, como tener esa cabeza tan llena de cucarachas de que tengo que comer esta comida o hacer estas cosas, muchas veces daña el viaje. O sea, realmente es estar abierto a lo que uno pueda aprender. No sé si la palabra sea agradecer, pero sí aprovechar tanto de lo bueno de lo malo para, no sé si la palabra sea crecimiento personal, porque no me gusta mucho, pero sí por lo menos ampliación de perspectiva nos da. O sea, aprendemos de todo, de todos, y eso no es que nos haga, porque jamás nos va a hacer mejor que otros, que alguien viaje más que otros nunca le va a dar una posición superior, solo que te va a ayudar a entender algunas cosas de forma diferente a que si las ves por la pantalla. Y eso es, la idea es que lo disfruten, no que se queden disfrutándolo, porque hay gente que viaja pero sigue disfrutándolo a través de la pantalla. Entonces solamente la foto para Instagram o solamente el video para TikTok, pero tú no estás siendo parte del lugar, solamente parte pues de la viralidad. Entonces creo que eso sí es importante tenerlo presente. Bueno, para finalizar este capítulo, de aquí es así, esperamos que nos acompañen en el próximo. Agradecemos su apoyo y la difusión es el mejor medio para llegar a la comunidad. ¡Feliz día! En la construcción de este episodio se contó con la colaboración de la edición y dirección de los profesores Julio César Peralta y Gina Camacho. Música original de Diego Peralta Chacón.